Buen día, profesor. Buen día, compañeros y compañeras todas. En esta oportunidad, mi grupo le ha tocado un tema muy importante que sería la sinapsis. Para ello, los integrantes de este equipo son Lorena Calderón, Samuel Ramos, Dayana Pamo, Evelyn Ciños, Jocelyn Valeriano, Lady Aquino y mi persona, Diana Villanueva. Comenzamos con lo que sería esta breve imagen sumamente grande, pero prácticamente este tiene que ver con las tres subtítulos también muy importantes de lo que es el qué es, cuál es su función y también lo que abarcaría la transmisión sináptica. Estos tres tienen correlación con nuestro tema, que es la sinapsis. Para ello, voy a darles un breve resumen que pues estas tres tienen tres respuestas, pero de las cuales estas tres tienen una unión, o bueno, están relacionadas, se puede decir que son similares, pero yo diría que son casi iguales. Ahora comenzamos con el qué es. Hay varias respuestas en internet, pero yo lo voy a reducir a tres palabras, que sería la región de comunicación, en el cual pues hay dos protagonistas, en el cual sería el receptor y también el emisor. Pero ¿quiénes son los que van a actuar? Bueno, van a protagonizar a estos dos, que sería el emisor y el receptor. Pues aquí tenemos a nuestro emisor, que también es más conocido como una neurita o bueno, también un axón. Y aquí nos tenemos a nuestro receptor, que sería lo que sería una dendrita. Ok, ya tenemos a nuestros dos actores, en el cual ellos van a tener ahorita una breve actuación del que esta misma, o sea, este axón de su boca va a sacar una sustancia química y ¡cuash! La va a arrojar a lo que sería la dendrita. ¿Pero qué es esto? ¿Qué le dio? ¿Es un regalito? ¿Qué cosa es? Pues bien, esto es una sustancia química, pero también más conocida como un neurotransmisor. Así, acórrase, neurotransmisor. Ok, ya prácticamente hasta este punto les dije el significado y también les dije su función. Y aunque no lo crean, toda esa actuación fue prácticamente la transmisión sináptica. Ya lo oyeron de mi boca prácticamente, y ahora vamos a lo que sería estas imágenes, ¿no? Bueno, esta imagen, perdón. Y aquí vamos a comenzar borrando este cuadrado que sería el axón terminal, bueno, axón. Y aquí tenemos lo que sería el botón dendrítico. Bueno, no botón, pues más conocido también como una dendrita. Y eh, más allá, antes de poder borrar un cuadrado o un rectángulo, sabemos que dentro del axón, o sea, dentro de aquí, va a haber como muchos círculos, como nidos, en el cual dentro de esos nidos van a estar todos esos neurotransmisores que podemos ver, bueno, como podemos ver en estas imágenes, hay como que puros verdecitos, o parecen alverjitas, ¿ya? Pero dentro de ellos están todos los neurotransmisores. Pero esto se llama una vesícula sináptica. Esos son, esos niditos que podemos observar en esa imagen son más conocidos como una vesícula sináptica. Ahora, yo les había dicho que en esta breve, introducción, o bueno, en esta actuación, perdón, salía de su boca, ¿no? Todos los neurotransmisores y los arrojaba. Pero bueno, en la vida real no es que en nuestro axón hay una boca de animal, no, pero sí hay una boca en sí. Bueno, no es boca, sino es una bomba recaptadora, en el cual en esa bomba salen todos los neurotransmisores. Y yo también les dije que en esta imagen parecen alberjitas, pero no son alberjitas, son neurotransmisores. Y también algo muy importante es que estos dos actores, bueno, no dos actores, sino el axón y las dendritas, no están tan alejadas, pero tampoco es que estén así pegadas como lapas, sino tienen una breve distancia, que sería nuestro espacio sináptico. Y ya con toda esta información, ustedes ahora están muy preparados para lo que se avecina, porque mis compañeros van a hablarles más a detalle lo que sería la sinapsis. Y eso sería todo por mi parte. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Valeriano y les voy a hablar sobre la farmacología de la transmisión sináptica. Los fármacos se pueden clasificar en dos grandes grupos, aquellos que la favorecen y aquellos que la dificultan. Los fármacos que facilitan la transmisión sináptica son llamados agonistas y los fármacos que dificultan la transmisión sináptica son llamados antagonistas. Podemos observar en la imagen que los fármacos agonistas se unen a los receptores y los activan, mientras que los fármacos antagonistas se fijan en los receptores sin activarlos. Entonces esto impide el paso de los neurotransmisores.
Ahora, si hablamos de psicofármacos agonistas, tenemos a la cocaína y a la benzodiazepina. La cocaína es un potente adictivo que aumenta la actividad de la dopamina y la adrenalina, originando así efectos psicológicos como la pérdida de apetito, el insomnio o la euforia. La benzodiazepina tiene un efecto ansiolítico, sedante y anticonvulsivo. Ahora, si hablamos de psicofármacos antagonistas, tenemos a la curare, que es un bloqueante del receptor de la sinapsis, actuando sobre la aceticolina, bloqueando así la transmisión en las uniones neuromusculares. Luego tenemos el Botox, que es una neurotoxina liberada por una bacteria que se encuentra muy a menudo en los alimentos que no se han conservado pues, de una manera adecuada. También se utiliza en la medicina en dosis muy mínimas para reducir el temblor o en la estética para reducir las arrugas. Componentes de la sinapsis. La sinapsis está compuesta por tres partes. La primera que es la neurona presináptica, la segunda que es el espacio sináptico y la tercera que es la neurona postsináptica. La neurona presináptica o la neurona emisora está situado en cada extremo pues, de las ramificaciones del axón. Es la que provoca la transmisión de una señal a otra neurona. Luego se encuentra el espacio sináptico o hendidura sináptica, que es el pequeño espacio que existe entre el final de una neurona y el inicio de otra. Se trata de un espacio extracelular de 20 a 40 nanómetros y está lleno de líquido sináptico que forma parte de la sinapsis neuronal. Es el lugar pues, donde se libera el neurotransmisor para luego pasar a la neurona postsináptica o la neurona receptora, que es la parte que recibe la información proveniente de la neurona presináptica, recibiendo así el neurotransmisor. Con la exposición, mi nombre es Evelyn Kelly Ciños García y yo les voy a hablar sobre lo que es sinapsis química. Para saber lo que es sinapsis química tengo que hablar primero de lo que es una sinapsis. Una sinapsis son contactos funcionales existentes entre una neurona y otra. A la vez se da con músculos y glándulas. La sinapsis permite y facilita la transmisión de la información entre una neurona, como les decía, y otra, y a la vez que es un elemento fundamental en el funcionamiento del organismo. La sinapsis está compuesta de dos partes, una sinapsis química y otra sinapsis eléctrica. Sinapsis química y sinapsis eléctrica. Como les decía, acá tenemos la imagen de la sinapsis química y de lo que es la sinapsis eléctrica y lo que es la sinapsis química. Yo les voy a hablar lo que es la sinapsis química. La sinapsis química es donde las neuronas, donde la conducción de los impulsos se consigue por la liberación de sustancias químicas. ¿Esto qué quiere decir? Son neurotransmisores, ¿no? Esto desde la neurona presináptica pasa por la hendidura sináptica hasta llegar a la célula postsináptica o a la neurona postsináptica, ¿no? La química está compuesto de tres partes, como les decía, el botón presináptico, la hendidura sináptica y lo que es la neurona postsináptica o una membrana postsináptica. La estructura de la sinapsis química. Como les explicaba anteriormente, en esta parte vendría a ser lo que es el axón, en esta parte el terminal axónico, en esta parte tenemos lo que es la célula presináptica, estas son las mitocondrias, ¿no? Esta parte de acá es la célula postsináptica y toda esta parte de acá vendría a ser lo que es la hendidura sináptica o donde se van a unir las neuronas, ¿no? Esto verdecito, que es como una llavecita, es el receptor del neurotransmisor, el que recibe las moléculas o donde se da la unión entre una neurona u otra o, como les decía, entre glándulas o células, ¿no? La sinapsis química es unidireccional, presenta una vesícula presináptica
no hay continuidad citoplasmática. El espacio sináptico amplio es de 35 a 50 nanómetros. Presenta retardo sináptico. El agente neurotransmisor o transmisor es el transmisor químico. Se requiere que la membrana postsináptica tenga receptores. Funciones de la sinapsis química. La llegada del potencial de acción a nivel sináptico, entrada masiva de iones de calcio a través de la membrana presináptica, la liberación de exocitosis en el espacio de moléculas del neurotransmisor, que viene a ser la acetilcolina, guardado hasta el momento en vesículas citoplasmáticas o del citoplasma axónico. Fijación de las moléculas de acetilcolina es sobre los canales de sodio de la membrana postsináptica, lo que provoca su apertura, ¿no? Entrada masiva de sodio que desencadena la despolarización de la membrana postsináptica. El nacimiento de un potencial de acción muscular postsináptico que se propaga a lo largo de la membrana de la fibra muscular. Hidrólisis del neurotransmisor, que es la acetilcolina, por la enzima llamada acetilcolinesterasa. Cierre de los canales de sodio quimiodependientes. Recaptura por los terminales presinápticas de la colina liberada por hidrólisis. La hidrólisis hidro viene a ser lo que es agua y isis es una inflamación. Eso sería todo. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre qué es la sinapsis eléctrica. Esta parte del seminario va a estar encargada por mi persona. Mi nombre es Samuel Ramos y les voy a explicar más o menos cómo se da la sinapsis eléctrica. Empecemos con una breve definición, que es el paso de esa corriente iónica del impulso nervioso a través de uniones GAP. Ahora, la sinapsis eléctrica es muy sencilla de explicar. Con estas imágenes lo vamos a entender un poco más rápido. Esta sinapsis eléctrica está compuesta por pequeñas regiones de membrana de dos células, como pueden observar en la imagen. Ahora, estas dos células las podemos nombrar como la de acá arriba, la presináptica, y la de abajo, la postsináptica. El espacio que pueden observar ustedes en ambas células de la presináptica y la postsináptica es denominado hendidura sináptica, que para este tipo de sinapsis el lugar es muy pequeño, como pueden observar, pero es ahí donde los canales iónicos de ambas membranas se logran unir. Ya lo vamos a ver. Los canales iónicos que se encuentran ahí en la membrana de las células presinápticas y la postsináptica se llaman conexones. Ahora, cada conexón está formado por subunidades determinadas, conexinas. Estas constituyen una mitad del canal completo que, al unirse ambas mitades, forman el canal iónico funcional que unen a las dos células. Ahora, pongamos atención en estos canales de acá. Estos canales pueden alternar entre los estados de cerrado o abierto, dependiendo ¿de qué? Del potencial de la membrana. La comunicación que se establece por este medio permite que ambos citoplasmas tengan continuidad cuando estos canales se abren, permitiendo así el paso de los iones y otras moléculas más de una célula a la otra. Ahora, en condiciones normales, cuando las células pre- y postsinápticas se encuentran en reposo, los conexones están cerrados, como lo podemos observar acá. Ahora, como pueden recordar, el potencial de acción que puede revisar este canal se genera por la entrada del sodio a la célula, que pueden observar aquí arriba. Ahora, en ese caso se genera en la célula presináptica, pero de ahí llega el botón terminal. ¿Y ahí qué pasa? Ocasiona que se abran los conexones, y al abrirse los conexones permiten el paso de los iones que arrastran con su carga positiva y hacen que los canales de sodio dependientes del voltaje de la célula postsináptica se abran, como habíamos mencionado, dejando entrar
este ion a la célula postsináptica. ¿Y qué hacen aquí? La despolarizan hasta alcanzar el umbral para generar un potencial de acción. Ahora, la despolarización, es prácticamente instantánea. Es así que, gracias a esto, se puede generar una respuesta inmediata, sin ningún retraso en la comunicación. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diana Pamo. El día de hoy les voy a hablar sobre el tipo de sinapsis según su conexión. Tenemos la sinapsis axodendrítica, axosomática y axoaxónicas. Las axodendríticas sucede cuando el axón de la neurona presináptica realiza la sinapsis con las dendritas de la neurona postsináptica. Y una de sus características es que suelen ser excitadoras. La axosomática sucede cuando el axón de la neurona presináptica realiza la sinapsis con el soma de la neurona postsináptica. El soma vendría a ser la parte de acá, donde está el puntito negro dentro de este saquillo. Y aquí es donde se realiza la sinapsis. Y una de sus características es que son de tipo inhibitores. Las axoaxónicas sucede, vamos a la imagen de acá, sucede cuando el axón de la neurona presináptica con el otro axón de la neurona postsináptica se juntan y hacen la sinapsis. Y una de sus características que suele tener un carácter regulador en la cantidad de neurotransmisores en la neurona postsináptica. Le doy pase a mi compañera. Pasamos a lo que es la liberación de las moléculas neurotransmisoras. ¿Cómo se liberan los neurotransmisores en sí? Bueno, para comenzar, la liberación de los neurotransmisores da igual el neurotransmisor que sea. Este es un proceso cachodependiente, ¿bien? Es decir, que en esta parte de funcionamiento de la neurona y en el que nos referimos ahora a cómo se libera el neurotransmisor, siempre requiere de la entrada del ion calcio, ¿bien? Como vemos ahorita en la imagen, tenemos al botón axónico, que es la parte final del axón, bueno, como dice la imagen, del axón terminal, donde se acumulan las vesículas sinápticas y que estas están llenas de neurotransmisores. Así como se ven esos puntitos, esos son los neurotransmisores, ¿bien? Estas vesículas, como si fuesen uvas, están prendidas en una rama, que es el citoesqueleto, y que en sí, estas vesículas están enganchadas gracias a las sinapsinas, que son unas proteínas que permiten que estén enganchadas. Entonces, cuando los canales de calcio controlados por voltaje, estas son estimuladas, como vemos en la imagen, entran al interior del botón axónico, lo que hace es causar la fosforilación de estas proteínas que son de las sinapsinas. Y eso permite ya que las vesículas se lleguen a soltar, como si se cayeran de la rama de un árbol, de manera que quede el citoesqueleto y las sinapsinas por un lado, y las vesículas sinápticas se van a fusionar con la membrana presináptica, y que cuando lleguen a fusionarse se va a liberar el neurotransmisor al espacio sináptico. Esto sucede también gracias al proceso de exocitosis, que este sí es un tipo de transporte que hace cualquier célula, pero en este caso es más relevante porque es el que usa las neuronas para liberar productos del interior hacia el exterior de la célula, y que en este caso ya serían los neurotransmisores. Y que para finalizar, una vez que son liberadas estas moléculas neurotransmisoras, producen unas señales a las neuronas postsinápticas al unirse a los receptores de la membrana postsináptica, ya que cada receptor es una proteína solo para determinado neurotransmisor, y así pueda influir en aquellas neuronas que tengan receptores para ese neurotransmisor. Muchas gracias y seguimos con mi siguiente compañero. Continuando, mi nombre es Lady Aquino Mamani y yo les hablaré de los mecanismos de inactivación de los neurotransmisores. Es muy importante la eliminación de los neurotransmisores del espacio sináptico, ya que va a ayudar
a eliminar la sobreestimulación de las neuronas postsinápticas. Una parte del neurotransmisor liberada en la neurona presináptica simplemente se difunde lejos del espacio sináptico. Por este motivo se necesitan los mecanismos específicos para inactivarlo. O sea, el resto de las moléculas del neurotransmisor tienen que ser inactivadas. O sea, los mecanismos de inactivación son la recaptación y la degradación enzimática. ¿En qué habla la degradación enzimática? Bueno, esta consiste en degradar, es decir, romper las moléculas del neurotransmisor de los productos resultantes de esta degradación, ¿no? La degradación enzimática que se va a producir en lo que es en el espacio sináptico. Estos se llaman metabolitos, que generalmente pasan por la sangre, después son eliminados por la orina. Esta degradación la llevan a cabo enzimas muy específicas, que de cierto modo tienen que ser de cada neurotransmisor sus enzimas de degradación. O sea, estas enzimas se localizan en el espacio sináptico, bien en el interior de la célula presináptica, ¿no? Ahora, en la recaptación aquí ocurre que el mecanismo de desactivación es más frecuente. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los transmisores, una vez liberados, regresan inmediatamente a los botones presinápticos. En el mecanismo es muy común que la inactivación, o sea, del transporte activo de alta afinidad, se dé. O sea, la molécula responsable del proceso de recaptación, o sea, la proteína transportadora, la que se sitúa en la membrana del terminal presináptico, aquí en la membrana presináptica, y que cuando interactúa con el transmisor, va a interactuar con el transmisor que se encuentra en el espacio sináptico, lo reintroduce de nuevo al terminal, al botón terminal, ¿no? Entonces, es un sistema en el cual es muy específico. De hecho, de cierto modo, cada neurotransmisor tiene su propia proteína transportadora que recaptará de nuevo a un exclusivo tipo de transmisor. Por eso tienen que ser muy específicas el tipo de proteína transportadora para el transmisor. Ahora, también es como un sistema de alta afinidad, dado que las moléculas del neurotransmisor poseen una facilidad para unirse a esta proteína de transportadora, o sea, la cual hará que el neurotransmisor desaparezca rápidamente pues, del espacio sináptico. Finalmente, es un sistema de transporte muy activo, ya que para reintroducir al neurotransmisor el botón sináptico se consume bastante energía. Ahora, una vez recaptado esto por el neurotransmisor, puede ser degradado dentro de la terminal sináptica o reintroducido incluso en la vesícula para volver a ser liberados nuevamente al espacio sináptico. Tenemos un ejemplo que es la acetilcolina. Este neurotransmisor, este tipo de neurotransmisor va a hacer que se degrade la enzima enzimática que se llama acetilcolina esterasa, ¿no? Que generalmente pues está en la área neurona postsináptica y va a degradar de cierto modo la acetilcolina en colina y en acetato, como lo vemos aquí, colina y acetato. Entonces luego va a ser recaptada por un transportador dependiente de sodio que la va a volver a reincorporar al terminal. Y bueno, en el terminal va a estar una enzima, la colina de acetiltransferasa, es convertida de nuevo a partir de colina y acetil-CoA en convertirse nuevamente en acetilcolina, como lo vemos aquí. Y bueno, esta acetilcolina, por su mecanismo, de gradiente de protones, se incorporará a las vesículas y puede ser reusadas en un futuro. Ahora, ¿qué ocurre si no regresan los neurotransmisores o no son recaptados o no se produce una degradación y se quedan en el espacio sináptico? Lo que ocurriría es, por ejemplo, de que los músculos se volverían a contraer y bueno, no habría no se podría relajar, y eso
Eso es muy importante en los neurotransmisores, la función que cumple tanto como la llevar a cabo la sinapsis, como que finalizar y concluir lo que es el proceso de sinapsis. Entonces es muy importante que se produzca este tipo de neurotransmisor, en este caso puede ser la acetilcolina, que ayuda a contraer el músculo. Entonces, tanto como ayuda a contraer el músculo, va a tener que también relajarlo. Entonces, es muy importante que cumpla su función y también que la finalice la función que está realizando, ¿no? Eso es todo y gracias.